Luis Carlos Vélez, mis amigos, es un periodista que a mí me parece un tipo demasiado bollón, creído. Al momento de hacer periodismo me parece que es un periodismo de él demasiado agresivo, no es imparcial. Para él es un secreto de que Luis Carlos Vélez tiene sus preferencias. El man no gusta de Gustavo Petro para nada. Sin embargo, se moría de las ganas para que Gustavo Petro le diera una entrevista. Él tuvo un fuerte encontrón hace como 3 días con Rafael Correa, ya que Rafael Correa le aceptó la invitación a una entrevista para hablar sobre la crisis que enfrenta Ecuador. Hubo una pelea tremenda entre ambos porque a Rafael Correa no le gustó una pregunta que le hizo Luis Carlos Vélez. ¿Por qué esa exposición tan grande en medios de comunicación? Algunos pensarían que usted quiere es pescar en río revuelto y de pronto apostar de volver al gobierno. ¿Es así? ¿Qué le respondería? ¿Cuál sería el problema si yo quiero volver a ser candidato? ¿Cuál es el terror de eso? Pero imagínese las elucubraciones suyas, por si acaso anote y escuche el pueblo ecuatoriano. Yo no he pedido una sola entrevista. Todas las entrevistas me la han pedido, incluso esta entrevista. Pero, presidente, muchas veces lo hemos invitado a entrevistas y usted se ha negado y su equipo de prensa se ha negado. Y todos los días tenemos la crisis que tiene Ecuador en estos momentos, que se me sale ayer en una entrevista que tuve en TVF, en una cadena televisiva aquí en Bélgica. Pasaron los videos de mi patria, se me salían las lágrimas en pleno, ante el público. O sea, ¿acaso hemos tenido antes la crisis que hemos tenido? Pues ahora se justifica tener que intervenir y explicar lo que pasa. Son cosas tan obvias que yo no sé por qué le buscan la quinta pata al gato. Pero que quede claro, pueblo colombiano, que ustedes, RCN, me invitaron a esta entrevista. Yo no sé. Rafael Correa dice que ustedes fueron los que me llamaron para hacer la entrevista y yo la acepté. Entonces, pues Luis Carlos Vélez también le dice, che, pero ven acá, pero si nosotros te hemos llamado varias veces para otras entrevistas y tú te haces el pendejo, o sea, no nos dices, hey, no, sí, vamos a hacerla ni nada de esa vaina. Ahora, ¿por qué sí la estás aceptando? O sea, simplemente porque automáticamente uno se puede dar cuenta de que Rafael Correa lo que está buscando es, digamos que la atracción la atracción, de llamar la atención, que la gente pues hable de Rafael Correa, que el hombre no puede pasar desapercibido con esto, porque bueno o malo el hombre es una figura pública que necesita mantener una figura pública allá en el Ecuador. Comenzando que cuando empezó esta crisis, el propio Rafael Correa en sus redes sociales fue el que emitió un comunicado dándole respaldo al presidente. Entonces la prensa, bueno, loco, ya que tú estás hablando de eso y que según críticos dicen que Rafael Correa es el culpable de que estas bandas criminales se hayan fortalecido, pues hey, vamos a escuchar lo que tú piensas sobre esta situación. Pues ya te vemos como tan preocupado, diciendo y llorando, diciendo, ay, que me duele mi pueblo ecuatoriano. Ahí ya uno se puede dar cuenta del populismo tan grande que está haciendo Rafael Correa. Ahora, ¿por qué le molesta la pregunta? Es una pregunta sencilla. Hombre, diga, hombre, sí, me interesa, por eso es que estoy aquí haciendo esta entrevista y por eso es que estoy dando esta pantalla. ¿Por qué está tan agresivo? ¿Qué es lo que le molesta? Porque me molesta, porque yo sí tengo feeling, como lo tiene el pueblo que está escuchando, la audiencia, sí. Cuando hay mala intención una pregunta. Pero usted siempre se pelea con la prensa. ¿Por qué no le gustan las preguntas de la prensa, presidente? ¿Por qué en vez de responderlas desde el lado positivo, las arranca desde el lado negativo, presidente? Pero tengo feeling para esto. Es decir, que no nos engañemos, no tapemos el sol con un dedo. O sea, pero soy el entrevistado, hay una crisis tremenda en Ecuador, pero usted empieza a elucurar. Usted ha dicho en esta entrevista que es una elucuración buscar regresar al poder. ¿Usted quiere regresar al poder en Ecuador? Por eso, entonces, ¿usted le haría esas preguntas a otro político? Por supuesto que sí, se las hago todo el tiempo, pero ¿por qué no me responde la pregunta? La pregunta es muy sencilla. ¿Quiere volver a ser presidente de Ecuador? Yo la haré si me da la gana, no la tengo que explicar a usted. No, pero no sea grosero, le estoy preguntando. Responda la pregunta como se la estoy preguntando. Sea un caballero y responda como se la estoy preguntando. El presidente Rafael Correa, antes de que usted acepte entrevistas
primero tiene que preguntar qué tipo de periodista le va a hacer preguntas. Por lo menos, dígale, hágame el favor, yo no voy a responder tales preguntas, o sea, dígaselo antes. Ahora, si usted de pronto quiere darle el pantallazo que quiere dar, porque necesita el populismo, que no sabe vivir sin eso, pues amigo, usted tiene que estar exponiéndose a cualquier tipo de pregunta como la pregunta del señor Luis Carlos Vélez, que vuelvo y les digo, es una pregunta que no sé por qué Rafael Correa dice que tiene un dardo de veneno, pero ¿veneno contra qué? Simplemente, hey, ven acá, o sea, yo veo que tú, o sea, hasta esta crisis, sales tú a hablar esas vainas, che, ¿estás interesado acaso en volver a ser presidente? Y el hombre, el que empute, berraco, mareado totalmente. Hombre, diga, hombre, sí, o hombre, no me interesa y no lo hago, o sea, no me interesa, pero me duele lo que pasa con mi pueblo y tal. Te tiras un discurso bacano de esos que de pronto le gusta a la gente y queda súper bien, pero no esta forma grosera que le está respondiendo a Luis Carlos Vélez, sobre todo que diciéndole también, es que no me da la gana de responderte la pregunta. Entonces, hombre, señor Rafael Correa, la idea es que cuando, o sea, cualquiera de estos líderes, etcétera, cuando usted está ante un medio de comunicación y ante periodistas de prestigio, porque si tú aceptaste esa entrevista de la FM es porque sabes que la FM es una de las emisoras más escuchadas que hay acá en Colombia y te interesa mucho de que los colombianos pues escuchemos lo que dice Rafael Correa. Porque yo te apuesto que yo llamo a Rafael Correa, a la gente de Rafael Correa, a decirle quiero hacer una entrevista con Rafael Correa y se dan cuenta de que Miami Magazine es un canal de YouTube que no tiene tanta audiencia como la FM, a mí ni me pararán bola, o sea, ni me responderán. Pero el hombre sí necesita ahí la pantallita y listo, vamos a aceptarle esta entrevista al señor Luis Carlos Vélez. La próxima vez, hombre, háblese con su amigo Gustavo Petro y pregúntele, señor presidente Petro, ¿usted qué me recomienda aceptar la entrevista a Luis Carlos Vélez o no? Y él lo más seguro te va a decir, no, hombre, no te pongas a aceptar la entrevista a este señor porque este señor es un arrogante completo, es un hijo de madre completo, un periodista, güey, puta, que quieres humillarlo a uno. A las personas que está entrevistando. Bueno, si es que el señor Rafael Correa se ha sentido así, ¿no? Vamos a seguir escuchando la entrevista. ¿Quiere ser candidato a la presidencia de Ecuador? ¿Quiere ser candidato a la presidencia de Ecuador? Nadie lo está acorralando, no sea paranoico. ¿Quiere ser usted presidente de Ecuador? Nadie lo está acorralando, le estamos haciendo una pregunta como es. ¿O no tiene usted los cojones para responder una pregunta sencilla? Y se quiere pelear con nosotros. ¿Está haciendo usted? ¡Qué vergüenza! Sí, se lo estoy preguntando a usted, con cojones. ¿Quiere o no quiere? Con la valentía para el pueblo ecuatoriano, sin miedo y sin atacar a la prensa. Sin miedo y sin atacar para la prensa. Respóndanos, ¿quiere o no quiere? ¿Qué cosa? ¿Quiero o no quiero? Ser presidente de Ecuador. ¿Le tiene un problema oyendo la transmisión o no? Sí, es que usted habla tanto y no me deja hablar a mí porque se está entrevistando usted solito. Pero es que no me está respondiendo. Entonces, ¿sí o no? ¿Quiere? ¿Sí o no? Es sencillo, presidente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo seré presidente del Ecuador si le da la gana al pueblo ecuatoriano y si me da gana hacerlo. Y no le va a dar explicaciones al respecto. Claro, porque usted siempre ha pensado que no tiene que darle explicaciones a nadie. Ese es el problema suyo. Un autócrata. Ese siempre ha sido usted. Es que al final de cuentas usted termina sacando su personalidad como es. Por eso es que usted termina en una situación que lo tiene escondido de las autoridades ecuatorianas en otro país. Bueno, aquí Luis Carlos Vélez les cantó las 4 verdades a Rafael Correa bien cantadas. Autócrata, prácticamente le dijo dictador, que usted siempre quiere hacer lo que le da la gana. Hombre, y una figura pública, hombre, si tú no quieres de pronto que se metan en tu vida, que de pronto respondas preguntas que te están haciendo, viejo, no te metas entonces en temas políticos. Ya cuando tú eres un funcionario público, un político, pues tienes que de pronto dar respuestas
y tienes que rendir cuentas. Por eso es que este señor viene y le dice, es que ese es el problema suyo. Usted responde lo que le da la gana, no quiere contestar cuando no le conviene. Y cuando él era presidente de Ecuador, me acuerdo que él quería implementar la ley Mordaza. ¿Por qué? Porque el hombre no soportaba de que le criticaban en los medios de comunicación su presidencia. Me acuerdo yo de ese tiempo. Entonces, hombre, acá Rafael, pues, viene y le dice, pero ¿cuál es su pregunta? Aplicando el hasta el marica, el hasta el pendejo. Y pues Luis Carlos Vélez, loco, con su arrogancia, lo que muestra siempre Luis Carlos Vélez como es, viene y le dice, ¿qué? ¿Usted no tiene acaso los pantalones, los cojones? O sea, ¿qué? ¿Estás cagado? Le está diciendo, prácticamente le está diciendo eso. Y pues lógicamente Rafael Correa, un tipo que tiene su ego alto, yo fui expresidente, yo fui el que prácticamente el pueblo ecuatoriano a mí me amó, etcétera, y pues puse un candidato a la presidencia y tengo unos senadores que están conmigo, etcétera, soy jefe de un partido, ¿cómo ese tipo me va a decir a mí que yo no tengo cojones? Pues Luis Carlos Vélez se lo digo, ya por eso es que Luis Carlos Vélez fue que quizás lo sacaron de Caracol como director del noticiero por ese mismo problema, porque Luis Carlos Vélez, el problema que tiene el hombre es que al momento de hacer preguntas tiene esa arrogancia que lo caracteriza. Sin embargo, acá aplaudo mucho la forma en que quizás le metió su parón a Rafael Correa cantándole esas 4 verdades, porque es que verdad, Rafael Correa lo que está haciendo es eso, viejo, está aprovechándose de una situación que hay en Ecuador, mierda, para salir a dar pantallazos, a decir me duele, y eso es normal que lo hagan todos estos líderes políticos. Si ocurriera aquí en Colombia la misma situación, ponen la firma que Álvaro Vélez sale a decir, si todavía lo hace, cuando de pronto no está de acuerdo con alguna decisión que hace el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y así también lo hizo Gustavo Petro cuando Duque y Santos tomaban decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos aprovechan estos boom. Petro aprovechó mucho el boom del estallido social que hubo en Colombia para hacerse más popular de lo que era y pues llegar a la presidencia, y lo logró totalmente. Ya yo creo que se está terminando esta entrevista. Vamos a escuchar ya la última parte. No Esa es la realidad. Ante la prensa mediocre. ¿Okay? Mediocre, ¿por qué mediocre? Porque le exigimos que dé una respuesta. Las preguntas así son mediocres. Pues. Porque a usted no le parecen bien las preguntas, entonces somos mediocres. Porque nosotros le preguntamos, si a usted no le gustan las preguntas, entonces nosotros somos mediocres. ¿No le parece mediocre? Más bien un funcionario del Estado, exfuncionario del Estado, que responda a las preguntas como son. Y si no me da la gana de responder, la libertad. Claro, solo le da la gana de responder lo que usted quiere responder, ¿verdad? Por supuesto, pues. Y esas son las entrevistas. ¿Ese le parece a usted el talante democrático que debería tener un exmandatario? Pero por supuesto, pues usted no me van a poner. Pero por supuesto. Entonces lo que usted es un pequeño dictador que quiere volver a ser dictador en Ecuador. Eso es lo que usted quiere. Usted tiene un problema mental, evidentemente. No se está dando cuenta de todo lo que está diciendo, expresidente. Pero ¿cuál malintencionada si la pregunta fue si quiere ser expresidente o no? Presidente nuevamente de Ecuador. Muchas gracias, expresidente. Es usted muy amable, muy gentil. La decencia del señor Rafael Correa, como siempre. Periodistas mediocres, le dice Rafael Correa. Por eso es que Luis Carlos Vélez, imagínate, o sea, insultar a Luis Carlos Vélez, que Luis Carlos Vélez se cree el putas, y le va a decir mediocre. Por eso es que Luis Carlos Vélez le dice, pero ven acá, ¿qué? ¿Mediocre por qué? Simplemente por una pregunta que no te gusta, o sea, no te gusta esa pregunta que te hice. Por eso es que soy mediocre. Ahora, Rafael Correa, si le pareció unos periodistas mediocres, un medio mediocre, ¿para qué carajo acepta entonces la entrevista? Hombre, diga, hombre, yo no voy a aceptar la entrevista a estos manes, porque no joda, estos manes son unos periodistas que no están de mi altura, que no están de mi talla. Por eso es que Luis Carlos Vélez, pues, a raíz de que Rafael Correa lo ofende, que eso para mí es la ofensa más grande que le pudieron haber hecho a Luis Carlos Vélez. Imagínate tú, un tipo con un ego altísimo y le va a decir otro tipo también que es un mediocre,
pues le responde como le responde, y por eso le dijo que usted lo que es un pequeño dictador. Entonces, lógicamente, que usted simplemente tiene que responder las preguntas que usted quiere, que le parecen bien, y las otras no las quiere responder, y usted quiere obligar a la prensa que le hagan las preguntas para usted quedar bien, y la verdad que eso no es democracia realmente. O sea, usted es un líder político que no quiere aplicar democracia, eso es un dictador. Y ahí estoy muy de acuerdo con el mediocre de Luis Carlos Vélez, como le dijo el señor Rafael Correa. Ya al final, pues el Rafael Correa se pone de tono ya mucho mayor, o sea, prácticamente menos mal que estos dos no estaban de frente, si no se hubieran dado en la jeta totalmente. Y el hombre simplemente se va, y por eso es que la decencia y que siempre es el mismo cuento. Y aquí el que ganó realmente fue la FM, Luis Carlos Vélez, audiencia, que llamó tanto la atención esta pelea que tuvo. Rafael se vio mal ante también hasta su pueblo, y no supimos realmente, o sea, sabemos que la intención de Rafael Correa es tratar de volver otra vez al poder. Lo que pasa es que en Ecuador no lo han dejado. Por eso es que el hombre está viviendo en Belice. Allá está prácticamente huyendo de la justicia de su país, porque él está enfrentando eh, unos cargos de corrupción y una de estas cosas que ha habido en Ecuador. No tiene una orden de arresto porque el hombre pues fue a las elecciones a hacer su vaina, pero sí lo inhabilitaron políticamente. El hombre no puede ni aspirar a ser un concejal ni un edil de un líder comunitario de un barrio, puede aspirar el hombre. Bueno, esta fue la entrevista que le quería mostrar a ustedes de esta pelea. Yo la tenía ya hace rato, pero se me había pasado de pronto hacerla, se me había olvidado, pero sí quería mostrarles de cómo fue esta pelea, y espero que Ecuador salga de esta crisis que ya la está superando. Déjame tus comentarios, mis amigos. Dale like a este video, suscríbete en mis redes sociales, también suscríbete en YouTube, que eso me ayuda bastante. Nos vemos y hasta la próxima.